¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, Vamos a empezar con la actividad del día de hoy. Les presento a la doctora Carol Melissa Lipapari, quien es geriatra y psiquiatra y también cuenta con la alta especialidad en envejecimiento cognitivo y demencias, que va a presentar ahora la evaluación y tratamiento de enfermedades mentales en el adulto mayor. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Nuevamente gracias por la invitación en esta ocasión para hablar acerca de um, un tema bastante frecuente en la consulta de adultos mayores en psiquiatría, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, un abordaje integral, ¿no? De la persona mayor, en parte de lo que se hace en geriatría, ¿no? Y sobre todo enfocarme en la parte de diagnóstico y manejo de los trastornos conductuales de las pacientes con deterioro cognitivo, ¿no? Tanto en la enfermedad de Alzheimer como en la psicosis y en la enfermedad de Parkinson, que son los temas que se me ha encargado de revisar. Bueno, empezaré con la primera parte de la atención integral del adulto mayor, ¿no? La valoración genética integral, que es parte del día a día de evaluación de pacientes adultos mayores, ¿no? En el cual se encarga de la evaluación multidisciplinaria, multidimensional de los pacientes adultos mayores para identificar sus necesidades, tanto físicas, funcionales, mentales, sociales, para crear un plan de tratamiento y seguimiento con el objetivo de optimizar su salud, disminuir la fragilidad, eh, descontinuar medicamentos inapropiados y bueno, mantener su autonomía, ¿no? Para lo cual se usa una serie de instrumentos, herramientas, ¿no? Que nos permiten medir de forma más objetiva estos estados, estos múltiples estados, ¿no? Vemos, ¿no? Ya la parte clínica, que es lo habitual, ¿no? Además la evaluación nutricional, la parte funcional es muy importante también para poder catalogar al paciente, sobre todo cuando tenemos un paciente con deterioro cognitivo, ¿no? Cómo funcionar ese paciente, para lo cual también utilizamos herramientas para evaluar tanto la funcionalidad de las actividades básicas instrumentadas, ¿no? También se evalúa la marcha de equilibrio, ¿no? Valorar también la parte social con la escala de Gijón, en la que más se usa, al menos en el hospital, ¿no? En la parte mental, que es ya un poco lo que vemos, ¿no? Tanto el abordaje de la función cognitiva, ¿no? En un paciente que viene por cualquier condición en la parte mental, porque el motivo también de consulta puede ser los olvidos, ¿no? O síntomas cognitivos asociados a síntomas a problemas afectivos. Entonces es importante ver cómo está el paciente inicialmente, ¿no? Y para eso necesitamos herramientas. En resumen, puse aquí algunas de las más usadas, ¿no? El Minimental, el MoCA, el Pfeiffer, el test de reloj, y bueno, también se explora la parte afectiva ya con una entrevista, pero de modo screening, lo más sencillo, pues se pueden aplicar herramientas de breves preguntas que tomen algunos minutos, ¿no? Para poder evaluar si el paciente se encuentra en una condición de depresión, ansiedad, ¿no? Para poder luego ser derivado y recibir un tratamiento o una intervención más dirigida, ¿no? Y bueno, también como vemos pacientes con demencia, pues es importante evaluar también la parte de los síntomas neuropsiquiátricos presentes en esta condición, ¿no? Para lo cual tenemos herramientas, puse nada más dos, el NPI y la escala de el inventario de agitación, de Cohen y Mansfield, que bueno, en parte es el tema, ¿no? Que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Estos síntomas psicoconductuales, ¿no? De los pacientes con demencia. Y bueno, también es importante evaluar, ¿no? Otros problemas de síndromes geriátricos, ¿no? De evaluar la fragilidad, la parte visual y auditiva, que también es parte de la intervención del manejo de estos síntomas neuropsiquiátricos, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Valorar si tiene problemas de incontinencia, riesgo de caídas, ¿no? Valorar si el paciente tiene riesgo de úlceras, ¿no? Y también es importante hacer una evaluación del cuidador, ¿no? Ya que muchos de estos pacientes son los hijos, ¿no? Son los que se hacen cargo de estos pacientes y no tienen pues la formación adecuada, ¿no? Entonces muchas veces también llegan ellos como pacientes, ¿no? Bueno, eso es un resumen, algo sencillo para ver toda la evaluación que se debería hacer día a día con los pacientes adultos mayores.
que llegan a la consulta. Enfocándonos en esta última parte que mencioné, los síntomas neuropsiquiátricos o psicoconductuales en pacientes con demencia, pues entender que en un paciente que viene con un trastorno neurocognitivo, bueno, cognitivo mayor, ¿no? Vemos que se hace una evaluación tanto en la parte cognitiva con las diferentes herramientas, instrumentos, la funcionalidad también con lo que mencioné, los síntomas neuropsiquiátricos con las escalas que a continuación voy a mencionar y también la parte motora, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que vamos a estar en pacientes en este caso de Alzheimer o Parkinson u otras condiciones neurodegenerativas, ¿no? Si nos centramos en los síntomas neuropsiquiátricos, pues son un conjunto de síntomas y signos asociados con los trastornos de percepción, contenido de pensamiento, estado de ánimo, comportamiento, ¿no? Que se producen en este caso en los pacientes con demencia que de estar presentes, pues tienen un impacto negativo, ¿no? Tanto a la persona, disminuyendo su calidad de vida, limitando su funcionalidad, riesgo de institucionalización temprana, un deterioro clínico más rápido, mayor mortalidad, ¿no? Asociado también, como vemos, al cuidador, ¿no? Más riesgo de depresión o de otros problemas del ánimo, ansiedad, también su calidad de vida deteriorada, el costo que requiere su cuidado es alto, y bueno, un impacto social, ¿no? Porque hay un mayor costo y uso de cuidados de largo plazo. Estos síntomas están presentes en este caso en los diferentes trastornos degenerativos, neurodegenerativos, ¿no? Desde estadios leves, donde no hay un impacto en la funcionalidad, como por ejemplo el deterioro cognitivo leve, que puede ser de cualquier etiología, vemos que tiene una presentación de estos síntomas neuropsiquiátricos hasta un 50%, ¿no? De al menos algún síntoma neuropsiquiátrico. La enfermedad de Alzheimer tiene una alta prevalencia de un 80-97%, siendo la apatía lo más frecuente. Bueno, la demencia vascular también de un 78-92%, en la enfermedad de Lewy, y en este caso lo que vamos a ver más adelante, la enfermedad de Parkinson, ¿no? También estos síntomas neuropsiquiátricos están presentes hasta un 80% de por lo menos uno, y va a depender también en qué momento de la enfermedad vamos a evaluar esto, ¿no? Y es mucho más frecuente desde un inicio en la demencia con cuerpos de Lewy, ¿no? Por la misma clínica del paciente, los criterios de diagnóstico. Y bueno, la demencia frontotemporal también, un 100% de los pacientes, bueno, el 100% de los pacientes tiene al menos algún síntoma neuropsiquiátrico, ¿no? Resaltando aquí la apatía, la ansiedad y alteraciones en la conducta, ¿no? Bueno, es un panorama general de la presentación de estos síntomas, ¿no? Si hablamos acerca de la enfermedad de Alzheimer, vemos que la presentación de estos síntomas, pues, va a darse en el curso de la enfermedad, desde estadios iniciales, como podemos ver aquí, estadios preclínicos, deterioro cognitivo leve, ¿no? En el cual vemos básicamente predominante que se presenta sobre todo la apatía, la depresión, ansiedad, irritabilidad, trastornos del sueño. Conforme avanza la enfermedad, ya en estadios leves a moderados, pues se van agregando problemas de agitación, alteraciones de la conducta, ideas delirantes, ¿no? De daño, de robo, ¿no? Problemas en la alimentación, ¿no? Y conforme también va avanzando ya moderado, severo, pues se agregan también alucinaciones, ¿no? Mayor conductas disruptivas. Eh, Acerca de la evaluación, pues como tenemos unas diferentes síntomas, ¿no? Problemas que se van a presentar, pues cada síntoma tiene una herramienta de evaluación, ¿no? Vemos aquí en resumen, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad, qué escalas se pueden contar, escala de apatía, depresión, de escala de agitación, ¿no? Y bueno, en resumen, ¿no? De las escalas que se pueden usar, que abarcan en gran parte estos síntomas, tenemos el NPI, que es el inventario neuropsiquiátrico, y otras escalas dirigidas para evaluar estos síntomas, ¿no? En este caso estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer, aunque el NPI pues, es usado en los diferentes contextos, ¿no? De trastornos neurodegenerativos. Bueno, aquí muestro el NPI, ¿no? Donde consideran algunos aspectos importantes, ¿no? Presencia de delirios, alucinaciones, apatía, depresión, ansiedad, irritabilidad, agitación, desinhibición, alteraciones motoras en el sueño y la alimentación, ¿no? Bueno, la otra escala que les mencioné de agitación, de Cohen y Mansfield, donde también valoran, ¿no? La conducta agresiva, física o verbal, ¿no? Para hacer un seguimiento también a nuestra intervención.
Bueno, una vez que hemos determinado, ¿no? La conducta del paciente, pues es importante que se haga un seguimiento, ¿no? Nos recomiendan que a un paciente con trastorno, con un deterioro cognitivo, ¿no? Se haga una evaluación, como vimos ahí, como parte de la evaluación integral, ¿no? Incluso se mencionan anuales de la presencia de estos síntomas neuropsiquiátricos con herramientas confiables, y se debería hacer un enfoque integral y sistemático, también viendo qué factores pueden contribuir a su presentación, ¿no? Y hacer un plan individualizado para manejar, ¿no? Estos problemas, teniendo en cuenta las necesidades no satisfechas, ¿no? Considerando las características físicas, sensoriales, cognitivas y hábitos que tiene el paciente, ¿no? Para lo cual hay un modelo, de entre otros modelos, para poder hacer una intervención, ¿no? De estos síntomas, ¿no? Y aquí en este modelo de intervención, ¿no? Dice, ¿no? Evalúa, ¿no? En la primera parte, ¿no? Describiendo el problema, el contexto, el entorno, ¿no? El grado de angustia de tanto la persona como el cuidador, investiga cuáles son las posibles causas, ¿no? Si es que hay dolor, limitación, alguna condición, problemas del sueño, cambios, ¿no? Ansiedad, ¿no? Que puede haber contribuido en el paciente, en el cuidador, en el ambiente también, ¿no? Para poder crear un plan de tratamiento, ¿no? Intervenir brindando educación a los cuidadores, mejorar la comunicación con el paciente, simplificar las tareas, asegurar un ambiente seguro, controlar el ambiente, la temperatura, el ruido, la luz, ¿no? Y finalmente, pues evaluar si nuestra intervención ha sido la adecuada o requiere una nueva evaluación de alguna conducta problema, ¿no? Si es que esto no, pues mejora, pues ya se considera ya algún tratamiento farmacológico, ¿no? Que como vamos a ver, no es de primera línea. Con respecto precisamente al tratamiento, pues la primera línea sería el tratamiento no farmacológico, ¿no? Y solamente en casos de riesgo, ¿no? Bueno, se puede usar medicamentos que tienen una eficacia limitada, tienen mayores riesgos de eventos adversos, está asociada a mayor mortalidad, enfermedad cerebrovascular, caídas, fracturas, ¿no? Pero los manejos no farmacológicos pues tienen una eficacia modesta, pero obviamente los riesgos son menores, ¿no? En cuanto a la intervención que se hace con el paciente, pues se hace una intervención tanto al paciente, al cuidador, al ambiente. Considerando la intervención al paciente, se recomienda que realice actividades físicas, tanto cognitivas, sociales, ¿no? Que estén de acuerdo a los intereses previos del paciente, si le gustaba la música, ¿no? Si le gustaba algún tipo de manualidades, tejidos, ¿no? Tratar de darle actividades en el día, ¿no? Sacarlo a caminar, ¿no? Darle actividades, una rutina en el día, también la parte física también es importante, ¿no? Las intervenciones en cuanto a la estimulación sensorial, ¿no? Pueden ser individuales o grupales, ¿no? Como psicoterapia, terapia de masaje, estimulación multisensorial relajante, aromaterapia. También con respecto al contacto social, ¿no? Hacer participar a la familia en las visitas, si es que no se pueden videollamadas, bueno, mascotas también, ¿no? La terapia con mascotas, y bueno, incluso a veces pueden dar muñecas, ¿no? Para tranquilizar a las personas, ¿no? Sobre todo cuando no los pueden visitar, ¿no? Bueno, tratar de eliminar algunos estímulos que provoquen, ¿no? Una conducta no deseada, ¿no? Bueno, con respecto a también ver las necesidades médicas y fisiológicas del paciente, ¿no? Si es que no puede dormir, ¿no? Ver las medidas de higiene de sueño, si tiene problemas urinarios, si tiene problemas de constipación, si tiene dolor, si tiene problemas visuales, auditivos, corregirlo, ¿no? Tener un ambiente adecuado, eh, hay que educar a la familia, hay que capacitar al personal que esté a cargo del paciente, ¿no? Se le debe dar se le debe dejar indicaciones, ¿no? Para que realice actividades, ¿no? Repetitivas, secuenciales, ¿no? No ser tan estricto por ejemplo, con el baño, ¿no? De repente ya no va a ser diario, sino, no sé, 2, 3 veces a la semana.
hacer una rutina al respecto, ¿no? Tratar, no confrontar al paciente ni tratar de hacerlo entrar en razón, pues sabemos que eso lo va a alterar más, ¿no? Dar órdenes sencillas de uno o dos pasos, ¿no? Evitar hablar en tono fuerte o con palabras negativas, ¿no? Tocarlo suavemente, tratar de calmarlo, redirigirlo si está muy alterado, ¿no? Siempre identificarse, porque bueno, como se confunden, ¿no? O si va a llegar a una persona nueva, un cuidador, ¿no? Tratar de introducirlo poco a poco a la familia, eh, ayudarle a encontrar las palabras, ¿no? Porque a veces también eso les frustra, ¿no? Crear, como les mencioné, rutinas, hacerlo participar en el día a día de la familia, ¿no? Con alguna tarea que le puedan decir que doble las toallas, que ayuden en la cocina, a las mujeres, por ejemplo, que les gusta la cocina, ¿no? Evitar siestas largas en el día, ¿no? Y bueno, tener una red de apoyo, ¿no? Y en cuanto al ambiente, pues también es importante brindarle un lugar seguro, iluminado, ¿no? Tratar de colocar, pues, de repente en las puertas los nombres de los lugares, porque para que sea más fácil para ellos poder orientarse, ¿no? Tratar de retirar todo lo que pueda ser un distractor, sobre todo, como vamos a ver más adelante, si estamos con un paciente con Parkinson que ya tiene fenómenos alucinatorios, ¿no? Pueden esos estimular, ¿no? Una ilusión, unas, sobre todo en las tardes, en las noches, que empeoran en este problema, ¿no? En general en las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Por eso es importante brindar eso, y también por el riesgo de caídas, ¿no? Retirar, colocar pisos antideslizantes, ¿no? Mm, bueno, una vez que ha hecho una evaluación, se ha identificado los problemas que tienen los síntomas neuropsiquiátricos en cuanto a su severidad, a su frecuencia, ¿no? Cuán disruptivo es para el paciente, para la familia, ¿no? Ver qué lo ha desencadenado, ¿no? La primera línea de tratamiento va a ser el enfoque no farmacológico, que es lo que he mencionado en resumen. Si no mejora esta situación, pues se requiere ya un enfoque farmacológico, ¿no? Teniendo en cuenta que no hay muchos medicamentos aprobados por la FDA para intervención en estos casos, ¿no? Se debe ver qué es lo que lo ha desencadenado y se va indicando el medicamento dependiendo de la conducta que vamos a tratar, ¿no? Siempre con dosis bajas, teniendo en cuenta los efectos secundarios y hacer un seguimiento de si es que está siendo efectivo el tratamiento y en un tiempo prudente tratar de retirarlos de ser necesario, ¿no? Con respecto a los medicamentos aprobados, pues vemos que solamente está aprobado para el efecto pseudobulbar en demencia, el dextrometorfano con quinidina. En el 2016 se aprobó la pimavanserina para psicosis en enfermedad de Parkinson. En el 2020 se aprobó el suvorexant para insomnio en enfermedad de Alzheimer leve a moderada, y en el 2023 se aprobó el dextritasol para agitación en pacientes con demencia en enfermedad de Alzheimer. Todo lo demás son medidas, bueno, off-label, ¿no? Para poder manejar los síntomas, ¿no? Dependiendo de qué es lo que queremos manejar, dependiendo, ¿no? Si estamos en un paciente que tiene síntomas depresivos, pues iniciar con un tratamiento antidepresivo, los inhibidores selectivos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los duales, ¿no? O algún otro antidepresivo, dependiendo de cómo sea la respuesta, o si tiene síntomas de ansiedad, igualmente nos recomiendan incluso la trazodona como una alternativa, que aquí no hay, ¿no? Si hay psicosis, pues en este caso y tiene conductas disruptivas, pues algún antipsicótico, ¿no? Puede ser usado, aquí nos mencionan, por ejemplo, la risperidona, la olanzapina, el imitrazol. Si tiene insomnio, nos vuelven a recomendar la trazodona como alternativa, ¿no? La melatonina, el solpidem, inductores. O si es que tiene conductas sexuales, ¿no? Inadecuadas, pues podemos usar, ¿no? Como una primera alternativa los IRS, ¿no? U otros tratamientos, ¿no? Bueno, ya en investigación, ¿no? Hay ya 164 ensayos que evalúan nuevos 127 fármacos para la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Para el 2024.
Con respecto a ya cada uno de ellos, los antipsicóticos, pues están indicados básicamente para manejar la psicosis como tal, ¿no? Puede ayudar en irritabilidad, insomnio, en algunos casos, algunos fármacos sedantes, ¿no? Teniendo en cuenta que estos medicamentos pues aumentan, sabemos ya la mortalidad, eventos cardiovasculares, condiciones metabólicas, por lo cual hay que tener en cuenta también esos aspectos en un paciente diabético, obeso, ¿no? Si hay mucha sedación, pues el riesgo de caídas, alteraciones de movimiento por su mecanismo de acción, sobre todo en pacientes que ya tienen alguna condición, ¿no? Motora como lo que vamos a ver más adelante, Parkinson, ¿no? O incluso neumonía, ¿no? Y acá están los medicamentos que, bueno, se pueden indicar, ¿no? Cuando ya tenemos un paciente ya con, por ejemplo, una condición que ha requerido uso de antipsicóticos, pues se evalúa, ¿no? Si es un trastorno mental que requiere ya una condición primaria, ¿no? O alguna condición que sí requiere antipsicóticos, pues se continúa, ¿no? Pero si es que es un tema solo del sueño, que a veces sucede que usan antipsicóticos, pues lo recomendable es de prescribir, ver la causa, ¿no? O si son pacientes que tienen psicosis, agresividad, están agitados, pues ya después de 3 meses se evalúa si ya está controlado, ¿no? Para ver si es que se puede hacer esta de prescripción y hacer una reducción progresiva del antipsicótico, ¿no? Con la intención de suspenderlo en el tiempo, haciendo una reducción progresiva cada 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Como nos muestran en este algoritmo. Luego de eso, hacer un monitoreo a las semanas, ¿no? Para ver si ha sido, si se mantiene, ¿no? El paciente estable. De no ser así, pues ver, ¿no? Si es que requiere, se puede enfocar mejor esto de un manejo no farmacológico o reiniciar el antipsicótico de ser necesario a la menor dosis posible y intentar hacer de prescripción también a los 3 meses, ¿no? Las drogas que se pueden usar, pues, ¿no? Risperidona, lanzapina, aripiprazol, ¿no? Bueno, los antidepresivos se han indicado también en casos de irritabilidad, angustia, agitación, ¿no? Hay varios antidepresivos que se pueden indicar con resultados mixtos en ensayos clínicos, teniendo en cuenta que tienen una eficacia limitada, pero sí son bien tolerados, ¿no? Bueno, el citalopram y el escitalopram, sobre todo el citalopram que tiene riesgo de prolongación del QT, ¿no? Con dosis más de 20, ¿no? Lo cual está contraindicado, ¿no? En adultos mayores más de 60 años, ¿no? Bueno, hay cierta evidencia respecto a su efectividad en el manejo de síntomas neuropsiquiátricos también en pacientes con demencia frontotemporal, ¿no? En esta eh, revisión sistemática, pues se evaluó la eficacia de estos medicamentos antidepresivos, ¿no? Para manejo de los síntomas neuropsiquiátricos y se ve que a modo global, pues tuvo un beneficio también para manejo de agitación, para manejo de síntomas depresivos, una cierto beneficio también en la parte cognitiva, pero ese impacto no está realmente muy claro, ¿no? Y en la carga general, ¿no? En la carga global. Eh, los antidemenciales, pues también tienen una eficacia no robusta en cuanto a los manejos de los síntomas neuropsiquiátricos. Tenemos los inhibidores del acetilcoinesterasa, que suelen ser tolerados, ¿no? Teniendo en cuenta también sus efectos secundarios gastrointestinales que a veces pueden limitar su uso. También son beneficio en la parte cognitivo discreto, en realidad, ¿no? Es más para entecer el deterioro de la enfermedad más que conseguir beneficios en la parte cognitiva. En la parte de los síntomas, pues puede verse una cierta mejoría, ¿no? También incluso han visto un impacto en la funcionalidad, ¿no? Sobre todo en los casos leves a moderados, también tienen cierto beneficio en la enfermedad de cuerpos de Lewy y en la demencia, en la enfermedad de Parkinson. La memantina, bueno, también ha visto ciertos resultados positivos en cuanto a manejo de agresión, agitación, irritabilidad y otras conductas, ¿no? Los anticonvulsivantes no son una alternativa, tienen un beneficio incierto, ¿no? No tienen suficiente evidencia para su indicación, teniendo en cuenta también los efectos secundarios, las interacciones neurológicas que están presentes, ¿no? Como propiedad de muchos de estos medicamentos, ¿no? Los benzodiazepinas pues tampoco no son como parte de un tratamiento de los síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? Sabemos que pueden alterar la marcha, pueden generar una agitación paradójica, riesgo de tolerancia, por ende dependencia, ¿no?
pueden propiciar un síndrome confusional, ¿no? Así que su uso está indicado en casos, en periodos cortos, ¿no? Cuando, por ejemplo, menciona aquí en un cambio de residencia, ¿no? O cuando una condición médica lo requiere para algún, por ejemplo, algún procedimiento, ¿no? Sobre todo de vida media corta. Se evalúan también con respecto a los estimulantes, ¿no? Como indicación apatía, ¿no? También hay algunos estudios donde han visto cierta mejoría, ¿no? El uso de metilfenidato, apatía, pero en este caso incluso también, ya que no hay un medicamento específico para apatía, pues es una intervención. Si además hay síntomas depresivos, pues manejar la depresión podría de alguna parte mejorar. También los inhibidores de acetilcolinesterasa también han visto un impacto en respecto a apatía, ¿no? Y bueno, en estudio pues hay varios otros medicamentos, ¿no? Que los pongo en lista, ¿no? Ahora, con respecto, para continuar, ¿no? Con la psicosis en la enfermedad de Parkinson, sabemos que los pacientes que tienen Parkinson usualmente los identificamos más por los síntomas motores, ¿no? El temblor, la rigidez, la bradicinesia, la alteración en la postura, ¿no? Problemas de la marcha, ¿no? Pero vemos que eso es la punta del iceberg, ¿no? Sabemos que además de ello, pues hay otros síntomas, ¿no? No motores que están presentes décadas incluso antes del inicio de los síntomas motores, ¿no? Que también son frecuentemente motivos de consulta, sobre todo en salud mental, ¿no? Porque vienen generalmente pacientes con síntomas depresivos, con ansiedad, con problemas del sueño, con ataques de pánico, ¿no? Con alteraciones, impulsividad, ¿no? También asociados también a veces con la medicación dopaminérgica, los mencioné, el problema del sueño, trastorno conductual del sueño REM, insomnio, ¿no? Y bueno, la psicosis que también es parte de estos síntomas ya en la evolución de la enfermedad, ¿no? La psicosis en la enfermedad de Parkinson es uno de los trastornos asociados, bueno, más complejos, más comunes e incapacitantes en los pacientes, ¿no? Como vimos anteriormente, se asocia a un deterioro de calidad de vida, mayor discapacidad, ¿no? Un deterioro cognitivo acelerado, riesgo de hospitalización, institucionalización y mayor mortalidad. Con respecto a la epidemiología, pues en general la prevalencia global estimada para la enfermedad de Parkinson es de 0,3 a 3% en adultos mayores más de 80 años a más, ¿no? Tienen una incidencia mundial de 5 a más de 35 casos nuevos por cada 100.000 personas al año, predominantemente en sexo masculino, y la prevalencia de la psicosis en la enfermedad de Parkinson va entre 16 y 75%. Hay factores de riesgo que para el desarrollo de psicosis en una persona con Parkinson, ¿no? Como ser portador del alelo E4, la poliproteína E4, el alelo E4, ¿no? Polimorfismos no asociados al transportador de dopamina, polimorfismos del gen de receptor de dopamina, factores no genéticos como deterioro cognitivo, la edad avanzada, mayor duración y gravedad de la enfermedad de Parkinson, somnolencia diurna, depresión o ansiedad, trastornos del sueño, disautonomía, disfunción visual, ¿no? Disfunción autonómica, o también, ¿no? La mayor exposición en tiempo a los mismos medicamentos que se usan para la condición, ¿no? De la enfermedad de Parkinson, para la parte motora, pues también es un factor de riesgo para desarrollar psicosis. En cuanto a la fisiopatología, pues sabemos, ¿no? Que se da por una pérdida de las neuronas dopaminérgicas a nivel de la sustancia negra, y también un depósito no intracelular de la alfa-sinucleína, que, bueno, que conforman los cuerpos de Lewy, ¿no? Que se van depositando, como vemos, dependiendo de los estadios, ¿no? Que van empezando pues en el tronco, ¿no? En la área olfatoria, ¿no? Luego van avanzando según los estadios de Bragg, ¿no? Como vemos en las imágenes, en la corteza cingulada y áreas que se van difundiendo, se difunden, se propagan ya a modo ya más a toda la corteza, ¿no? Lo que va a determinar, como vamos a ver también, la presencia de estos síntomas, de estos fenómenos alucinatorios, ¿no? O síntomas o delirios también que se pueden presentar como parte de la psicosis, ¿no? Y bueno,
conforme más afectación a nivel cognitivo, cortical, pues obviamente también se va a dar los síntomas cognitivos presentes también en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Que es diferente a los síntomas cognitivos que vemos en una persona con Alzheimer, ¿no? Dentro de los síntomas neuropsiquiátricos presentes en la enfermedad de Parkinson, vemos aquí también su prevalencia, ¿no? De depresión hasta un 30%, ansiedad en general de un 30-40%, ansiedad generalizada de un 10 al 15%, psicosis, ¿no? En alucinaciones hasta un 75%, delusiones hasta un 10%, la apatía también es una condición frecuente en Parkinson, insomnio, trastorno conductual del sueño REM, que suelen ser síntomas pues, iniciales de la enfermedad, ¿no? Eh, Cambios cognitivos, desde deterioro cognitivo leve hacia ya la demencia también, ¿no? Que se da, como vemos acá, ¿no? Hasta un 80% en 20 años de enfermedad, ¿no? Alteraciones también del control de impulsos, que sobre todo cuando están con tratamientos agonistas dopaminérgicos, hasta un 30%. Esto nos muestra la progresión de los síntomas, como vemos a lo largo del tiempo, ¿no? Ya se presentan estos síntomas no motores, ¿no? Desde los síntomas del trastorno conductual del sueño REM, ¿no? Movimientos, se identifican pacientes, pues, ¿no? Que en las noches no se dan cuenta, ¿no? De este problema, ¿no? Y es la persona, su familia, que quien evidencia, ¿no? Que habla en las noches, que se mueve, que pelea, ¿no? Golpea, ¿no? Esos son síntomas iniciales de la enfermedad, tanto de la enfermedad de Parkinson, de demencia con cuerpos de Lewy, ¿no? Estos síntomas afectivos, como mencionamos, la hiposmia, constipación, la somnolencia diurna, ¿no? Que también incluso son parte de los criterios en la demencia con cuerpos de Lewy, ¿no? Dolor, apatía, cierto deterioro cognitivo, cuando ya empezó los estadios, la parte motora, ¿no? Los síntomas, ¿no? Luego ya estas fluctuaciones, disinesias que ya se dan también cuando el paciente está en tratamiento, ¿no? Problemas urinarios, ya hipotensión ortostática, ¿no? Y han estadios ya moderados, tardíos, ¿no? Avanzados, ya tenemos ya la presencia de estos síntomas psicóticos, ¿no? Como alucinaciones visuales, ¿no? O multimodales, ¿no? O alteraciones del pensamiento con ideas delirantes, ¿no? O ya una afectación ya a la parte cognitiva, ya permanente, ¿no? La demencia, porque estos fenómenos, los síntomas psicóticos pueden estar presentes en una persona que cognitivamente pues no está comprometida, ¿no? Está pues orientada, ¿no? No tiene, al menos la memoria no muy comprometida, ¿no? Y puede expresar, ¿no? Que tiene estos fenómenos alucinatorios como lo voy a mencionar a continuación, ¿no? Bueno, aquí, bueno, en resumen, nos vemos, ¿no? Todo lo que se puede presentar en una persona con Parkinson, ¿no? Desde fenómenos menores, ¿no? Como las ilusiones, la sensación de falsa presencia, ¿no? De sentir que hay personas, animales que pueden ser atrás de nosotros, ¿no? Al costado, ¿no? Que pueden generar cierta angustia, ¿no? O las alucinaciones de pasaje, ¿no? Ver, ¿no? Que al sentir que pasan, ¿no? Objetos, personas, animales, ¿no? Nuestro campo visual, este, también puede presentar, ¿no? Alucinaciones como tal, ¿no? Visuales, auditivas, táctiles, o también se pueden agregar en la evolución, ¿no? Ideas delirantes, ¿no? Paranoides, de infidelidad, por ejemplo, que también es frecuente. El síndrome de falsa identificación, ¿no? El cual vemos aquí, ¿no? El Capgras, ¿no? En el cual consideran que la persona que está ahí, generalmente en la familia, es un impostor, ¿no? O el de Fregoli, ¿no? El cual, pues, piensan que las personas que están, digamos, fuera, ¿no? Hay un familiar eh, que se ha vestido, ¿no? De un desconocido, ¿no? Para poder de repente perseguirlo, verlo, ¿no? Bueno, fenómenos
paranoia reduplicativa, ¿no? Sentir que tienen, por ejemplo, su casa en otro lugar, en las mismas características, ¿no? Por ejemplo. Y vemos que la evolución de estos síntomas pues, va a depender también de la evolución de la enfermedad, ¿no? En los diferentes estadios, ¿no? Con el UPDR vemos en los primeros estadios, ¿no? Que pueden ser fenómenos como diplopias, esa alucinación de presencia o sensación de presencia, ilusiones, las alucinaciones de pasaje, ¿no? Están presentes en estadios iniciales, pareidolia, ¿no? En estadios iniciales. Conforme va avanzando la enfermedad, pues las alucinaciones pueden todavía tener cierto insight, ¿no? Conforme va avanzando más y se va comprometiendo también, ¿no? El tronco y otras estructuras, pues ya las alucinaciones no tienen insight, ¿no? Y bueno, ya incluso llegar hasta a los delirios, ¿no? Las ideas delirantes, ¿no? Que se refleja también en esta otra gráfica, ¿no? Desde cómo inicia estos fenómenos menores, sobre todo cuando están presentes todavía la patología en el tronco, y como vamos, como en los estadios va avanzando en la enfermedad, pues también se van comprometiendo estructuras, redes subcorticales, ¿no? El procencéfalo basal, sus proyecciones polinésicas, que van ya hoy, haciendo que estos fenómenos pues progresen, ¿no? Ya se deteriora el ISA y ya pues empieza a tener también con mayor compromiso, pues ya también fenómenos, ¿no? Delirantes. Acerca de los criterios diagnósticos, pues vemos, ¿no? Tiene que tener la presencia de ilusiones, sentidos de falsa presencia, alucinaciones, ideas delirantes, más de una de estas características que cumplen los criterios de enfermedad de Parkinson, que esté presentes por lo menos más de un mes y que se dan después de la aparición de la enfermedad de Parkinson, que no se ha explicado por otras condiciones, ¿no? Como otra demencia con cuerpos de Lewy, por ejemplo, que la enfermedad es inicial, otras condiciones médicas, ¿no? Otros problemas psiquiátricos, ¿no? Y también es importante considerar si hay o no hay introspección, si tiene o no tiene demencia, ¿no? Y si es que tiene o no tratamiento para el Parkinson, ¿no? Bueno, eso también es importante considerarlo, ¿no? Para hacer también el diagnóstico. Ya en este caso, hablando de tanto haciendo la diferencia entre Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy y la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Vemos que la enfermedad de Parkinson, el inicio de la demencia obviamente se da mucho tiempo después, bueno, acá le ponen como un punto mínimo de un año después del inicio de los sistemas motores, a diferencia de Lewy, que es lo inicial, ¿no? En su diagnóstico. Bueno, los dominios cognitivos también van a variar, ¿no? Respecto al Alzheimer, porque aquí se afecta más la atención, la función ejecutiva, la función visoespacial, en cambio Alzheimer es predominantemente memoria, lenguaje, por ejemplo, al menos en estadios iniciales, ¿no? La psicosis puede estar presente, sí, como vimos, en pacientes incluso estadios de periodo leve o estadios avanzados, porque pueden ser transitorios, ¿no? Sobre todo, como mencionó, a veces pueden ser sobre todo en las noches, en las tardes, ¿no? En las maneras de mis cuerpos de Lewy, lo que predomina son las alucinaciones visuales. Y bueno, también cuando se hace la evaluación con un PTFDG, pues vemos el hipometabolismo es más posterior, en cambio sabemos que en Alzheimer es más temporomediano. Bueno, con respecto ya al abordaje, vemos que similar a pacientes con en general Alzheimer, ¿no? Tenemos que buscar las mejores condiciones en el entorno, mejorar también, utilizar la parte sensorial del paciente, porque también esto puede contribuir a las alucinaciones tanto auditivas, visuales, entonces corregirlo, disminuir el ruido, ¿no? Hacer un ambiente más cómodo para la persona, ¿no? Lo mismo, ¿no? La parte física, ocupacional, con las terapias, con psicoterapias, ¿no? Reorientar al paciente, ¿no? Es parte de los manejos no farmacológicos, ¿no? Ver si es que hay alguna causa que está condicionando este episodio psicótico, ¿no? Si hay alguna causa médica que corregir, determinar también si hay algún medicamento que está contribuyendo a este estado de psicosis, ¿no? Sobre todo los medicamentos que tienen una alta carga anticolinérgica, ¿no? Y aquí les pongo una lista de todos los medicamentos que se deben tener en cuenta y de no ser necesarios, pues ir retirándolos, o medicamentos sedantes, por ejemplo, ¿no? Y también ver en manejo, ¿no? Conjunto con el neurólogo, el médico tratante, ¿no? Ver si es que se puede
haciendo una reducción de algunos medicamentos, ¿no? Que también pueden estar asociados a psicosis, ¿no? Y pues acá nos recomiendan un orden, ¿no? De cómo podemos ir, cómo se puede ir haciendo ese retiro, ¿no? De estos medicamentos, hasta incluso llegar a la levodopa, ¿no? Y viendo alternativas también, ¿no? Si es que la psicosis no se puede controlar con todas las medidas que anteriormente se va mencionando, ¿no? Si es que el paciente tiene deterioro cognitivo asociado, que no siempre se da, pero si es que lo presenta, pues también el uso de estos inhibidores de la aceticoinesterasa pueden tener cierto beneficio, ¿no? Sobre todo el que tiene más evidencia es la ribastigmina, bueno, en parches, ¿no? Considerando ya sus efectos secundarios, no náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de peso, temblor, mareos, ¿no? Que es probablemente eficaz, ¿no? Los otros, el donepezil o galantamina, bueno, posiblemente eficaz, y la memantina, pues no, es su beneficio es incierto, ¿no? No tiene mucha indicación en este caso. Y bueno, con respecto ya a los antipsicóticos, pues los que más se usaban anteriormente, no aprobados por el FDA, pero bueno, que tienen menor impacto en la parte motora, ¿no? La clozapina, la quetiapina, con los efectos secundarios, ¿no? Producto también de su acción a nivel de otros receptores, ¿no? Como vemos aquí en la tabla, ¿no? Y ya en el 2016, pues se aprobó ya para, como mencioné, para la psicosis de la enfermedad de Parkinson, la pimavanserina, ¿no? Que como vemos es un fármaco más selectivo, sobre todo como agonista inverso del receptor 5HT2A, ¿no? Que no interfiere en la parte motora, ¿no? Y tiene un mejor perfil, ¿no? En estos casos, ¿no? De psicosis en enfermedad de Parkinson. Bueno, la pimavanserina tiene una indicación de una dosis promedio de 34 miligramos al día, con una dosis de mantenimiento también en esa dosis, 34 miligramos. No debe ser usada en pacientes que tienen disfunción hepática o que tienen problemas renales, ¿no? Con una depuración de menos de 30. Sus efectos secundarios, ¿no? Confusión, constipación, alucinaciones, náuseas, edema periférico, ¿no? Y se ha mostrado que es eficaz y clínicamente útil en estos casos, ¿no? Los otros medicamentos que también, bueno, lamentablemente no contamos con el pimavanserina aún, ¿no? Pero lo que se usa al momento, ¿no? Bueno, es la clozapina, teniendo en cuenta también sus efectos secundariros y el seguimiento que tiene que tener el paciente, ¿no? Puede haber granulocitosis, ¿no? Y los efectos secundarios que, como vimos por su acción en otros receptores, pues también pueden condicionar, ¿no? A constipación, sedación, ¿no? Riesgo de convulsiones, hipersalivación, ¿no? Con lo cual, mm, su indicación básicamente es con dosis bajas, ¿no? Empezando con 6.25 y una dosis de mantenimiento de 10 a 50, ¿no? Tiene es una eficacia, bueno, está recomendado, ¿no? Sin embargo, si es que no se puede hacer un seguimiento, no se puede usar el medicamento o no es tolerado, pues también pues, se usa la quetiapina, dosis también bajas de 12.5 hasta 150, con los efectos secundarios que ya conocemos, ¿no? La sedación, la hipotensión ortostática, ¿no? Aumento de peso, sequedad también, ¿no? De mucosa oral, ¿no? Con ya posiblemente eficaz. Y bueno, finalmente vemos que cuando se inicia el tratamiento, ¿no? Que es el recomendado, la pimavanserina, ¿no? Si es un paciente que no está tomando un antipsicótico, pues se inicia la dosis, ¿no? Que es la recomendada de 34 miligramos, ¿no? Si está tomando algún medicamento que está contraindicado, ¿no? Un antipsicótico con efectos secundarios, pues se detiene y se inicia la pimavanserina. Y si está tomando el paciente, ya sea quetiapina o clozapina, pues se agrega el medicamento para que se usan los dos medicamentos al menos en un tiempo de por lo menos 4 a 6 semanas, donde después se va a ir retirando gradualmente, dependiendo de la dosis del medicamento, ya sea que tiapina menos de 100 o más de 100, se hace una reducción progresiva semanal del medicamento hasta retirarlo y solamente quedar con un mantenimiento de la pimavanserina, ¿no? Igualmente, si está tomando el paciente clozapina, dependiendo de la dosis, también se hace solapamiento en cuanto a su tratamiento, porque su efecto todavía se ve a partir de la sexta semana, ¿no? Por eso todavía se usa el otro medicamento que de pronto ya lo venía recibiendo, ¿no? Hasta que ya quede solamente con ese tratamiento indicado, ¿no?
Bueno, ya un resumen, ¿no? Para terminar con el abordaje del paciente con psicosis por enfermedad de Parkinson, vimos que se debe ver si hay alguna causa para poder tratarla, ¿no? Y si es que no, pues tomar todas las medidas generales, ¿no? Que ya se conversó, ¿no? Si es que no mejora la psicosis, pues ir viendo también reducir todos los medicamentos que pueden estar involucrados en este estado, ¿no? Si es que no mejora la psicosis, pues, y el paciente tiene demencia, pues también hacer uso de algunos medicamentos como vimos, ¿no? La ribastimina, por ejemplo, ¿no? Si es que no mejora, pues ya se hace uso de los antipsicóticos, ¿no? Teniendo en cuenta el riesgo-beneficio, que eso se conversa también con el paciente. Y bueno, si ya en casos extremos pues no mejora, pues ya se bien otras alternativas ya mayores, ¿no? Incluso nos mencionan hasta TEC, ¿no? Como un tratamiento en último caso, ¿no? Bueno, ya como conclusión, pues se debe hacer un abordaje integral de los pacientes adultos mayores, ¿no? Que tienen, en este caso, deterioro cognitivo, síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? Para poder abordar todos los aspectos. Los síntomas neuropsiquiátricos son altamente prevalentes en Alzheimer y en otros trastornos neurodegenerativos y sabemos su implicancia en cuanto a su impacto en calidad de vida, cargo de cuidador, riesgo de mortalidad, institucionalización, ¿no? En la primera piedra de manejo va a ser siempre los manejos no farmacológicos, ¿no? Tanto al ambiente, al cuidador, a la persona, ¿no? Buscar factores desencadenantes, manejar, ¿no? Haciendo esta evaluación de nuestra intervención, ¿no? Y dejar los medicamentos ya teniendo en cuenta también su riesgo, beneficio, ¿no? Teniendo en cuenta también las recomendaciones para cada indicación, ¿no? Y bueno, la psicosis en la enfermedad de Parkinson pues tiene un abordaje escalonado que nos permite ir viendo, ¿no? Desde lo que podría ser más beneficioso para el paciente hasta algo que ya en último caso los antipsicóticos que teniendo en cuenta los riesgos-beneficios, ¿no? Y también como su impacto en la parte motora, ¿no? Dependiendo de la dosis y el medicamento que usemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carol Lipa. Estaba viendo si es que hay alguna pregunta, alguna duda o de repente algún comentario acá en el... Doctora, eh, bueno, una pregunta. Bueno, como aquí no tenemos la pimavanserina, de repente en su experiencia, ¿cómo le ha ido con el uso eh, en nuestra programación, ¿no? Con el uso de los fármacos que ha mencionado, ¿no? Y los que tenemos aquí. Mm, bueno, lo que más se usa, bueno, la quetiapina, dosis bajas, ¿no? La olanzapina, aunque de los que tienen mayor indicación son esos dos, ¿no? Quetiapina, clozapina, por su menor efecto a nivel motor, ¿no? La clozapina, al menos en mi experiencia, no ha sido de mucha utilidad, al menos en los casos que lo he usado, porque no han sido pacientes que hayan tolerado, ¿no? La sedación que les produce la medicación, ¿no? Y de hecho también la pastilla viene de 100, ¿no? Es un poquito difícil poder partirla para poder conseguir la dosis, ¿no? Que nos recomiendan como una dosis de inicio. Pero como generalmente son pacientes que además también tienen ya en algunos casos, ¿no? Cierto deterioro cognitivo, pues también hacemos uso de los antidemenciales, ¿no? Los inhibidores de la aceticoesterasa que también pueden ayudar, ¿no? A disminuir, ¿no? Eh,
los síntomas, aunque, ¿no? A veces, si es que las alucinaciones que tienen las personas, por ejemplo, no son alucinaciones que, al menos las que me ha tocado ver, ¿no? Que sean, digamos, que le generen mucha ansiedad, angustia, desesperación, ¿no? A veces solamente es que cuando tienen cierto insight, ¿no? Es ayudarle, ¿no? A darle algún distractor, alguna tarea, ¿no? Para que la persona no esté muy pendiente de eso, ¿no? Sabemos que si tratamos de hacerlo entrar en razón, pues a veces eso empeora más el problema, ¿no? Pero no siempre el uso de los medicamentos es la solución, ¿no? Porque a veces las personas tienen, ¿no? Ven pasar, sienten la presencia de algo, ven ciertos animales, ¿no? Pero no les genera problemas, conductas, ¿no? Entonces es más enfocarse en la parte también no farmacológica, ¿no? Que como vimos es, y la psicoeducación al cuidador, ¿no? Porque también a veces ellos buscan, ¿no? Que se elimine completamente este tipo de fenómenos alucinatorios que pueden estar presentando, ¿no? Si este es el problema. Pero si es que no le genera muchos problemas a las personas, pues tampoco no es una indicación de algún medicamento, ¿no? Para tratarlos porque sabemos que también tiene sus efectos secundarios, ¿no? Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Muchas gracias. Bueno, entiendo que no hay al momento alguna pregunta más. Le agradecemos, doctora, por su participación en el curso. Eh, Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. En unos minutos se empieza con la siguiente ponencia. Buenas tardes, ¿qué tal? Continuando con los temas del día de hoy, eh, a continuación, el doctor Leslie Soto nos va a presentar acerca de enfermedades infecciosas y salud mental. El doctor es médico internista y además también es infectólogo. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla entonces de una vez y me avisan para comenzar. Sí, doctor, ya podría comenzar. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Bien, vamos a hablar sobre
la parte de enfermedades infecciosas y la parte de enfermedades neuropsiquiátricas. Vamos a... La infectología y la psiquiatría se relacionan, bueno, realmente sí se van a relacionar. Y vamos a ver ahora que el uso de algunos fármacos van a estar asociados a muchos neurotransmisores y justamente este desequilibrio de neurotransmisores va a estar asociado justamente a alteraciones neuropsiquiátricas que van a tener pues como resultado alteraciones que vamos a ver en la práctica diaria y que deben ser pues tratados y hay que prevenirlos con los factores que vamos a ver durante la presentación del día de hoy. Hay mucha comorbilidad entre infecciones crónicas, como el VIH, o las enfermedades que podrían tener tratamientos largos, como la tuberculosis, todo lo que es la parte inflamatoria de una infección que afecta al cerebro, una meningitis, encefalitis, y algo que tenga cualquier inflamación a ese nivel, siempre va a impactar en el estado mental de los pacientes y viceversa. Y siempre el estrés emocional influye en el sistema inmunológico, algo que se ve siempre, ¿no? Alguien que le baja la inmunidad, aparece el herpes zóster, por ejemplo, y eso es básicamente parte de nuestro día a día. La agenda del día de hoy es, vamos a ver los efectos adversos neuropsiquiátricos de antibióticos, antituberculosos, antirretrovirales, manifestaciones neuropsiquiátricas de la infección por VIH y tuberculosis y depresión. ¿No? El doctor Mateo me dejó bastante chamba y tarea para los 45 minutos que me toca hablar del día de hoy. Pero vamos a hacer un resumen muy interesante y bastante práctico. Eh, Cuando alguien tiene una infección hay que dar antibióticos, obviamente, una infección bacteriana. Por eso es importantísimo el uso racional de antibióticos, tanto porque la mayoría de infecciones respiratorias, por ejemplo, son virales, pero el antibiótico no solo el uso podría causar pues resistencia, que es lo que más estamos luchando en contra, sino también pues tiene efectos neuropsiquiátricos, que es la parte de la charla de hoy. Y los factores de riesgo para tener algunos de estos efectos son adultos mayores, que tienen más susceptibilidad al delirio por estos fármacos y porque también usan pues lo que llamamos la famosa polifarmacia. Hay muchos adultos mayores que usan demasiados fármacos y en la gran mayoría de veces no sabemos qué fármacos utilizan porque no tienen la elaboración del producto, tienen una mezcla de cosas que no sabemos qué cosa es lo que tienen. Los antibióticos a veces no sabemos cuáles son sus mecanismos de acción y podrían estar interactuando. Pacientes con enfermedades hepáticas o renales que van a hacer que estos antibióticos aumenten su concentración y por lo tanto podrían actuar de más o quizás bajen su concentración y hacen más bien que el antibiótico no funcione. Personas con trastornos psiquiátricos previos con predisposición a que algo de el efecto sobre algún neurotransmisor pueda hacer que se exacerbe este antecedente que ya tenía el paciente. El antibiótico que tenga alta penetración en el sistema nervioso central podría tener mayor incidencia en estos efectos. Pacientes con comorbilidades neurológicas o alguna lesión podría exacerbarla. Alguien que tenga un aneurisma, una masa, un tumor, un quiste, em, una malformación, algo dentro del encéfalo podría también exacerbar un cuadro epiléptico o demencia. Y los polimedicados que tenemos en nuestro país, pacientes pues que toman demasiadas hierbas, productos que salen en la televisión que no sabemos qué contienen y que podrían estar pues haciendo muchos efectos que no sabemos el principio activo de cada uno de ellos. Varios efectos adversos neuropsiquiátricos causados por antibióticos vamos a ver en esta tabla y la vamos a desarrollar en forma mucho más didáctica. Y vamos a empezar con los betalactámicos, ¿no? Los betalactámicos, ahí están las penicilinas, los carbapenémicos, va a estar acá el Astrionam y los carbapenems. Me faltó las cefalosporinas. El mecanismo de acción de los betalactámicos son antagonistas de los GABA. ¿Qué hacen los GABA? Los GABAs, el GABA, el ácido gamma aminobutírico, lo que hace es estar relajándonos, ¿no? Permite que estemos tranquilos, evita, pues, hace que estemos con el sueño, permite que durmamos, que nuestro estado de ánimo esté tranquilo, controla el estrés, controla la ansiedad. Por lo tanto, este tipo de fármacos podría hacer lo contrario. Por lo tanto, al exacerbar esta acción que está bloqueada, comienza pues, podría haber psicosis, delirio, alucinaciones,
convulsiones incluso. Esto es independiente. Los factores de riesgo, pues ya los mencionamos, y además el uso de alcohol, el uso de algunas drogas como los benzodiazepínicos o algunos antiepilépticos, ahí está la vigabatrina, tiagabine y ácido valproico, pueden también estar involucrados. Pacientes con falla renal, edad avanzada, donde también podría aumentar las concentraciones de estos fármacos. Metronidazol, que es un fármaco para anaerobios, a veces no se conocen los fármacos, podría ser un antagonista de GABA, como ya hemos mencionado anteriormente, o inhibe el AMAO. Lo que hace el AMAO es una enzima que descompone algunos neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Estas tienen que estar en muy buen equilibrio y cuando se inhibe, pues vamos a permitir tratar Parkinson, tratamos depresión, pero si es que estos fármacos podrían estar en concentraciones, podría más bien exacerbar cuadros de psicosis, encefalopatías, ataxias, movimientos exacerbados, convulsiones, neuropatías y parestesias. También va a ser dosis dependiente y siempre la dosis acumulada es lo que nos vamos a tener en cuenta. En muchos países la gran mayoría de fármacos se dosan las concentraciones séricas para ver cómo estamos yendo. En nuestro país son muy pocos los lugares donde hacemos el dosaje de antibióticos que se debería de hacer, porque los efectos son muy eh, deleterios en muchos casos. Los macrólidos son antagonistas GABA y hemos visto cuál es el efecto, la acción de estos antagonistas GABA. Y esta, pues las alucinaciones, psicosis, delirio y manía. No está claro el tipo de dosis, atraviesa la barrera hematoencefálica. Los factores de riesgo son interacciones con drogas y comorbilidades psiquiátricas. Las fluorquinolonas también son antagonistas GABA y posiblemente actividad NMDA. La NMDA es un receptor de glutamato que es crucial para la plasticidad sináptica, el aprendizaje y la memoria. Cuando se activa, acá tenemos nosotros lo que es entre el calcio y las neuronas y comienza pues todas las conexiones sinápticas. Permite pues que todo se desarrolle normalmente y uno pues tenga un buen aprendizaje, buena memoria y si comienza a disfuncionar, por decirlo así, esto, vamos a ir hacia el Alzheimer y podríamos tener la disfunción esquizofrenia y entonces eso es lo que tenemos que ir controlando. Entonces, tenemos como efecto adverso de la droga inquietud, ansiedad, insomnio, cefalea, manía, psicosis, delirio, convulsiones. Obviamente, la idea acá es, si hay una alteración neuropsiquiátrica y hay un fármaco, posiblemente el fármaco podría ser el causante si es que estamos teniendo una droga concomitante. Factor de riesgo, uso, miren acá estamos usando AINES, antipsicóticos atípicos, antirretrovirales, edad avanzada, compromiso de la función renal hepática, epilepsia. Por eso es importantísimo no usar los antibióticos por si acaso, ¿no? Tiene que estar bien indicado para ver riesgo-beneficio y siempre el antibiótico debe tener pues el beneficio de mejorar la infección del paciente. Las oxazolidinonas también inhiben la MAO y la síntesis de proteínas, donde hay injuria mitocondrial, y penetran el sistema nervioso central. Todos ellos también ya hemos mencionado lo de la MAO, y aparentemente podrían causar toxicidad en humanos a nivel de los ribosomas, causando neuropatías periféricas, neuropatías ópticas, síndrome serotoninérgico, encefalopatías, y la duración es dependiente de la droga, del el tiempo que usemos la droga. Uso la barrera hematoencefálica, sí. Y factor de riesgo es el tiempo de su uso. La enfermedad neurológica persistente, el uso de alcohol, diabetes, quimioterapia, terapia antiviral, medicación serotoninérgica concomitante, consumo de comida y bebidas con alto contenido de tiraminas. Por eso es importante la consulta para el uso de cada uno de estos antibióticos. Nitrofurantoína que estamos usando diariamente en las ITUS porque tenemos muchas ITUS resistentes y hay muchas ITUS BLE. El mecanismo de la pérdida de axón. Entonces lo que podría causar esta nitrofurantoína es neuropatías periféricas. Tiempo que va a causar esta lesión de las neuropatías es la duración del fármaco
factor de riesgo que esté el paciente anémico con insuficiencia renal, que tenga diabetes, deficiencia de vitamina B, enfermedad debilitantes, desbalance de electrolitos y edad avanzada. Entonces podría causarnos neuropatías periféricas. Entonces mucho cuidado cuando se comience a prescribir para profilaxis en pacientes con itus recurrentes. El trimetoprim, sulfamethoxazol o cotrimoxazol me da deficiencia de glutatión, deficiencia de tetrahidrobiopteria e hipersensibilidad. Todos ellos van a estar actuando, catalizando algún tipo de enzimas y su deficiencia pueden causar problemas neurológicos básicamente y retrasos en el desarrollo. Por eso es importante ver su uso debe estar pues bien chequeado. Su depresión está asociada también a enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Y el efecto adverso de la droga de la parte neuropsiquiátrica es psicosis, alucinaciones, depresión, apatía, nerviosismo y una meningitis eosinofílica que podría pasar. Entonces, dependiente. Entonces, muchos fármacos vemos acá que usamos a diario y que podrían causar algún tipo de problemas. Por eso es importante indicarlo y seguir al paciente, ¿no? Seguir al paciente para ver qué le ocurre durante la toma de la medicación que estamos prescribiendo. Tetraciclinas, que no, bueno, no se usan mucho, lo usamos más los infectólogos. Su mecanismo de acción es desconocido en algunos casos, posiblemente bloquea canales de calcio mitocondriales, inhiben el metabolismo de los retinoides, inhiben la síntesis del óxido nítrico y podrían estar causando tinnitus, visión borrosa, mareo, vértigo, pérdida de equilibrio, pseudotumor cerebri, incluso hasta el suicidio mencioné en un momento, posible dosis dependiente, aumento de enfermedad eh, el de Alzheimer, porque se reduce uno de los citocromos. Entonces también tenemos ese tipo de cosas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el uso de antibióticos en gran cantidad, buscar y ver la dosis que vamos a darle, si se requiere, si hay alguna mejor alternativa, siempre consultar para ver qué fármacos toma y pues ver que no hay interacciones. La TB en nuestro país es una enfermedad prevalente. Yo siempre digo que Shakespeare nació en Perú porque todo es TB or not TB, that is the question. Todo es TB en nuestro país. Y tenemos acá en Perú bastante TB. El éxito es bueno. Bajó el éxito con la pandemia, debido a que la gente no estaba yendo a los centros de salud por lo de la COVID-19. Había mucho abandono, aparentemente bajó un poco el abandono, pero eso se está retomando recientemente, debido a que se ha vuelto nuevamente a buscar a los pacientes por esto del TB-XDR. Estamos usando usualmente los 6 meses con 4 fármacos que ya todo el mundo conoce: isoniazida, rifampicina, piracinamida y tambutol, y luego pues 4 meses de isoniazida y rifampicina. También se está usando casos seleccionados con 2 meses de isoniazida, rifapentina más piracinamida, moxifloxacino, seguido 2 meses con isoniazida, piracinamida y moxifloxacino. Y también se está usando la dosis, 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y tambutol, seguido 2 meses de isoniazida y rifampicina por 4 meses, ¿no? Hay varios comentarios en los cuales se está usando muchos esquemas cortos y están funcionando aparentemente bien. Estamos utilizando esquemas para TBC resistentes, para MDR sin resistencia a fluoroquinolonas, con o sin resistencias, MDR con existe resistencia o intolerancia a fluoroquinolona y extremadamente resistentes. Hay drogas nuevas como la bedaquilina, que se está utilizando, pretomanit, que se utiliza, clofazimina no está utilizando en el caso de lepra, está usando linezolid y varias drogas que estamos usando por acá. Eh, la idea de la TB es que es una enfermedad pues, que es bastante crónica. Se está utilizando ya muchas guías en mucha parte del mundo y el Perú ya adoptó la guía de los regímenes con la bedaquilina, ¿no? Y regímenes orales acortados y se están utilizando en nuestro país. Y eso está impulsando pues, para que podamos disminuir la tasa de resistencia, sobre todo la tasa de abandono de los países. ¿Qué ocurre con las drogas anti-TB? La droga que más utilizamos es isoniazida porque también lo usamos como
profiláctico para las personas que tienen pues un PPD de 10 en adelante. Recordemos que la nueva ya no estamos usando 5-10-15, lo usamos 5-10. Entonces, usualmente causa neurotoxicidad, pero la parte neurológica causa la neuropatía periférica, que es lo que más conocemos, ¿no? Las parestesias en los inferiores, hipoestesias, hiporreflexia, y lo manejamos con el uso de piridoxina. Poco frecuente psicosis, encefalopatías o demencia por deficiencia de niacina o triptofano. Sin embargo, hay una droga que es la cicloserina, que es conocida como la psicoserina. El uso de esta droga se usa mucho en lo que es la MDR, por ejemplo, o XDR, causa ansiedad, puede causar depresión, psicosis, por eso se le dice psicoserina, alucinaciones y convulsiones. Son los efectos, creo que es de las drogas la que más causa problemas neuropsiquiátricos de las drogas anti-TB. Todas las demás drogas anti-TB pueden causar algunos efectos neuropsiquiátricos como insomnio básicamente, ansiedad, pero no es algo muy marcado o algo muy remarcable o lo más saltante, por decirlo así. Lo que más tenemos como efecto adverso de las drogas anti-TB son la parte hepatotóxica, que es lo que más me llama la atención, ¿no? El etambutol predomina lo que es la neuritis óptica, ¿no? Pero hay por confusión, alucinaciones. Rifampicina, hay interacciones medicamentosas, causan también problemas hepatotóxicos, alteración del sueño, raro, confusión. Fluorquinolona, la quinolona, sobre todo en adultos mayores, causa confusión, agitación, puede causar convulsiones, mayormente con antecedentes psiquiátricos. La bedaquilina, poco frecuente, pero también puede causar depresión, cefalea e insomnio. Normalmente es bien tolerada, es una droga buena. Todavía no tenemos mucha experiencia, más los colegas que manejan tuberculosis. El de la manit, raramente ansiedad leve, insomnio, pero son poco descritos. Entonces, por la parte TB, yo creo que la psicoserina es lo que más problemas causa y más problemas tiene. Y la parte de la neuropatía periférica y zona así es lo que más tenemos nosotros en cuenta. Por la parte del fármaco. Con respecto a los fármacos para VIH, acá sí hay alguna experiencia más, creo yo, que en otros países, porque recuerden que el VIH aparece pues en el año 81, ¿no? Salió un paper en el MMWR, en donde 5 varones homosexuales tienen una enfermedad media rara que le bajó las defensas y que tienen enfermedades que normalmente no atacaban a las personas con defensas adecuadas. Y posteriormente comienza a aparecer ya la enfermedad, ¿no? En nuestro país tenemos en el 83, tenemos nuestros primeros casos aquí en el Perú, y poco a poco fue avanzando toda la historia del VIH. Sin embargo, comienzan a ver las normas técnicas, comienza a ver todos los retrovirales, y recordemos que la primera droga antirretroviral es la acidobudina. Comenzó con la monoterapia, no servía, luego empezó la biterapia, no servía porque la carga viral volvía a subir, y luego comienza la biterapia más o menos en el año 97, 98, la triterapia, y cuando comienza la triterapia ya comienza a funcionar, y eso es lo que ya comienza el tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral se llama Targa, tratamiento antirretroviral de gran actividad, pero últimamente dicen pues que obviamente es de gran actividad, por lo tanto se anula el G y la A y ahora se dice TAR, tratamiento antirretroviral nada más porque se supone que es de gran actividad, ¿no? Entonces sería redundante decir Targa, ¿no? Aunque ya mucha gente se acostumbró al Targa. Pero ¿qué pasó acá? Entonces cuando comienza toda la historia de retrovirales, en lo personal, yo acabo mi residencia de medicina interna por acá, justo acá. El tratamiento antirretroviral empieza el 13 de mayo de 2004. Yo acabo medicina interna el 31 de mayo de 2004. Y el 1 de junio de 2004 empiezo mi residencia de infecto. Y justo ahí tenemos retrovirales gratuitamente por acá. Y yo de interno estaba acá, cuando no había todavía retrovirales en Perú. Entonces yo he estado justamente en muchas etapas acá del VIH. Entonces, al inicio,
dábamos tratamiento antirretroviral a los pacientes que tenían menos de 200 CD4. O quizás una de las razones de esto es porque no había mucha experiencia y se tenía todavía experiencia con pocas drogas para esas dosis. Luego empezamos con 350 y luego comenzamos con, a ver, si tiene menos de 500, le damos. Si tiene más de 500, si quiere, le damos. Y había más drogas. Pero cuando comenzamos las drogas, empezamos por acá, en 2004, había ya muchas drogas en el planeta. Y nuestra primera norma técnica usaba efavirenz o nevirapina. En el mundo comenzó, la primera droga era efavirenz, sidobudina y la mibudina. Pero el estudio 2NN decía que el efavirenz y la nevirapina eran lo mismo. Y de verdad, son lo mismo, son la misma familia. Con la diferencia, voy a inventar ahorita un número. El efavirenz costaba, imagínense, 10 soles y la nevirapina costaba un sol. Entonces teníamos pues montones de pacientes y obviamente yo gobierno, este me cuesta un sol, esta cuesta 10 soles y son lo mismo, entonces compro la de un sol. Entonces comenzamos, la primera experiencia fue con la nevirapina. La nevirapina es una droga que se daba 2 veces al día y estas 2 veces al día, entonces tenía 20% de causar rash dérmico. Entonces este rash dérmico hacía que diéramos una vez al día por 2 semanas y luego lo cambiáramos. Pero después la gente hacía mucho rash y lo pasamos a una droga que ya no costaba 10 soles, sino costaba 100 soles. Entonces el gobierno dijo, no, 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 no. Pues ¿sabes qué? Ya no usamos nevirapina, porque los que hacen rash, que son como el 20% de los pacientes, ya no pueden pasar de Favirenz, porque la reacción es cruzada. Entonces voy a pasar a otra droga que cuesta 100 soles y este me costaba 10. Entonces me sale más a cuenta comprar esta. Entonces comenzamos a ver el Favirenz. Y la efavirenz justamente es la droga más estudiada de los efectos neuropsiquiátricos de los retrovirales para el VIH. Para esa época nosotros teníamos mucha experiencia con la acidobudina, que era lo que se usaba mucho y causaba mucha anemia. Quizás era por la cantidad de dosis, la población nuestra que tenía bajo peso, pero era la que más causaba problemas de anemia, náuseas, el rash dérmico lo causaba la nevirapina, hasta que ya pues teníamos ya nuestra norma técnica con el efavirenz. Este efavirenz es una droga muy buena, sin embargo, causa problemas a nivel del sistema nervioso central. Causa trastorno del sueño y esto nos da sueños en 3D. Había sueños de dos tipos, o sueños sexuales o sueños de terror. Yo me acuerdo haber visto un paciente en la mañana que le dimos el efavirenz, me acuerdo, y en la noche yo estuve de guardia y lo vi entrar por la emergencia corriendo la maratón, porque no me acuerdo si vio a Drácula o vio no sé qué muerto, y lo vio acá en su cara, y se despertó y entró corriendo a la emergencia. Era así, terrible. Eran sueños en 3D. Ustedes vivían el sueño. Era un sueño así como esos aparatos que se colocan así vívidos, igualito. Entonces, justamente ese era el problema con esta droga. Había mareos y dificultad también para la concentración. Era como que uno estuviera posguardia, ¿no? Cuando uno está posguardia, está con el lapicero para escribir, pero la mano no me hace caso y quiero dormir, pero no puedo escribir. Así está posguardia. Entonces, justamente, se señalaba pues mucho efecto con esto. Y la gente a veces toleraba, se le decía pues que iba a mejorar en las siguientes semanas, y aparecía pues en la primera, segunda semana y después poco a poco iba mejorando. También tenía depresión, conducta agresiva, manías. Me acuerdo un señor que vino a decirme que él era el dueño del banco de crédito, que me iba a regalar un carro, y se vino pues con todo el terno. En la casa había botado toda la ropa de la casa, botó los colchones, quemó todo porque iba a comprar todo nuevo. Y entonces el señor estaba en maníaco, estaba con todo, psicosis, alucinaciones, con ese estrés postraumático. Hemos visto de todo con este tipo de droga. Sin embargo, algunas personas
algunos estudios mencionan que dejaron de consumir esta droga no por los efectos secundarios, sino porque no bajó la carga viral porque le bajaron la dosis, y al bajar la dosis obviamente no funciona. Atraviesa el líquido cefalorraquídeo, sin embargo, podría, al bajar la dosis, no funcionar. Por eso es que no se bajaba mucho la dosis, o usar otro tipo de fármaco podría bajar la dosis. Entonces sabía que es una droga muy buena, pero hay que saberla utilizar. Entonces no había mucho problema. Entonces el efavirenz se usaba 600, pero luego hubo una mezcla con otros fármacos con efavirenz 400. Y eso mejoró mucho, porque ese 400 con otras combinaciones funcionaba muy, muy bien. Entonces había que chequear también con qué se usaba. También se ha visto en la literatura últimamente que había algo genético, y ese genético hacía pues que puede aumentar la concentración del fármaco, y eso podía hacer que en hispanos y afroamericanos aumentara la concentración y por lo tanto el efecto adverso era mucho mayor. Le quitábamos el fármaco y desaparecía todo eso. Actualmente ya no se usa el efavirenz. Estamos usando ahora el dolutegravir, que es otra familia de fármacos desde el año 2020. A nivel mundial ya se está utilizando, en el Perú recién en el 2020 se oficializa y se comienza a utilizar esta droga. Y si hacemos un cuadrito, el dolutegravir que estamos usando ahora, lo que causa básicamente es insomnio. Muy raramente causa otro tipo de efectos, pero quien es la vedette de los efectos es el efavirenz. Todo lo que pueden ustedes imaginar se lo puede causar esta droga. Pipivirina es una droga de la misma familia que no la tenemos acá en Perú, salvo que se pueda, causa lo que se pida. Causa insomnio, depresión, irritabilidad. Dolutegravir, que sí estamos utilizando ahora y es lo que usa, todos los pacientes usan ahora dolutegravir, puede causar insomnio, ansiedad, depresión. Y es un suicidio muy raro. No he visto ningún paciente con esto, pero sí, un poco de ansiedad, un poco de insomnio al inicio, pero poco a poco mejora. Eh, Sidobudina, cefalea, insomnio, eso sí todavía se está usando. Tenofovir, amivina, vacavir, muy raro, da ansiedad, depresión. Lopinavir, que todavía se utiliza, un poco de insomnio e irritabilidad. En esta parte podemos concluir que todos los antirretrovirales causan síntomas neuropsiquiátricos, más frecuentes el efavirenz. Podría haber algo genético, podría ser, mayor en afroamericanos e hispanos, ahí sonamos porque somos hispanos, y también tenemos algo por ahí de afroamericanos. Si bajamos la dosis, pierde la eficacia, hay que chequear niveles plasmáticos, pero es una droga muy buena y realmente hay que saberlo utilizar. Incluso en pacientes con antecedentes psiquiátricos bien manejados, es una muy buena droga. Y tengo pacientes que siguen con esta droga y ni siquiera les ha dado el más mínimo bostezo en su tratamiento. Aspectos neuropsiquiátricos del VIH en la era pretarga. Aquí el targa o el TAR cambió mucho toda esta parte. Eh, en el año 97 y 98, cuando veíamos pacientes, hemos visto pacientes con MEC, cripto, con PCP, con TB por todas partes, con meningitis asépticas y pacientes neuropsiquiátricos en muchos aspectos. Hemos visto pacientes con demencia por VIH, cosa que no lo vemos ahora, pacientes con psicosis algunos, más los colegas psiquiátricos que lo mandamos para allá, pero era muy diferente en el sentido de que teníamos un paciente en el cual tenía una enfermedad que iba a avanzar en el caso de algo neuropsiquiátrico en esa área hacia algo más, y había que manejarlo con las drogas en este caso, de esa área. A diferencia, si venía pues, por una mecripto, le manejamos la mecripto y lo estabilizábamos, pero ya no podíamos llevarlo como que ahora a un nivel de CD4 o de inmunidad normal. Entonces, eso ha cambiado mucho.
Ante el tratamiento antirretroviral, la gran mayoría de pacientes en estadios avanzados tenían algo neuropsiquiátrico, de todas maneras. Y eso era porque la carga viral, el virus, iba directamente al sistema nervioso central y había mucha inmunodepresión. Había lo que se llamaba la demencia asociada al VIH, era el HADA, y era una complicación muy frecuente. Todos, muchos, habían pacientes que venían radilálicos, problemas de memoria, alteración de la atención, cambios en comportamiento, pero ahí sí, lo que yo podría decir era que no era muy evidente, por decirlo así, en ese aspecto solito, porque nuestros pacientes llegaban asociados a una enfermedad oportunista. Pero nuestros pacientes llegaban con infección oportunista más eso. O sea, no hemos tenido muchos pacientes con problemas cognitivos solitos de esa área. Entonces hemos tenido pacientes mezclados, ¿no? Pacientes que ya venían con su trastorno progresivo que se complicaban con infección oportunista. Y obviamente eso era pues discapacitante. Había depresión mayor, obviamente por tener una enfermedad también crónica, sin tratamiento, sin viso de tratamiento, sin posibilidad de tratamiento. Y eso con impacto del diagnóstico, obviamente era dar una noticia a alguien de una enfermedad progresiva que no tenía un tratamiento definido y que el pronóstico no era muy bueno. Había mucho estigma social y la evolución de la enfermedad, psicosis por invasión del sistema nervioso central del virus y las infecciones oportunistas o psicosis secundarias al VIH, ¿no? Incluso también pues la meningitis que ocurría. Eh, Teníamos en esa época, cuando llegaban los pacientes y primeros pacientes con VIH al hospital, fallecía el paciente, se quemaba el colchón, se quemaba la ropa de cama, se quemaba la almohada, nos quedamos sin colchón, sin ropa de cama y sin almohada, porque no se conocía bien la forma de transmisión, todo era nuevo, a diferencia de ahora que es totalmente diferente. Complicaciones que había, encefalopatía por VIH, había un deterioro progresivo, cognitivo y motor, como cualquier encefalopatías que hay ahora. Teníamos toxoplasmosis que deterioraba al paciente, criptococo que deterioraba al paciente, leucoencefalopatía multifocal progresiva que vemos muy poquitas ahora, porque ya nadie llega a un estadio muy avanzado. Y es más, yo tengo un par de pacientes con leucoencefalopatía que todavía están vivos, con drogas que entran en el sistema nervioso central y que están bien, pero que ya no pueden caminar, y hablan lento, bradilálicos, bradisíquicos. Había alteración del sueño, insomnio, hiperinsomnio, alteración circadiana, y obviamente el trastorno neuropsiquiátrico era un marcador de estadiosida, ¿no? Ya estaba muy avanzado el paciente, y eso condicionaba pues a una pobre adherencia, menor calidad de vida, y los pacientes quedaban pues institucionalizados por su discapacidad que tenían. Entonces había trastornos cognitivos del estado del ánimo, depresión mayor, distimia, apatía, trastorno de ansiedad, ataques de pánico, fobias, estrés postraumático, psicosis por el mismo VIH, síntomas esquizofrenoides, alucinaciones, trastorno del sueño, insomnio, hipersomnia. También estaban pues desnutridos, no caminaban. Imagínense un paciente de 1,80 m pesando 40 kilos, complicaciones por el mismo fármaco, después las alucinaciones y algún grupo que se dedicaba ya a vivir la vida, ya que no tengo tratamiento, se iban por todas partes a hacer lo que querían hacer. Con el tratamiento antirretroviral, la demencia asociada a VIH disminuyó tremendamente, casi no se ve casi nada. Recuerden que el tratamiento antirretroviral lo que hace es bajar la carga viral. Al bajar la carga viral, el CD4 aumenta. Al aumentar el CD4, estoy con mi CD4 normal como cualquier persona y por lo tanto me voy a morir de viejito como cualquier otra persona y ya no hay ningún problema en ese nivel. Hay ahora lo que se llama el
el desorden neurocognitivo asociado al VIH, que es algo mucho más suave, afecta a pacientes con un tratamiento prolongado y un poco de dificultad de memoria, en la atención, y eso se puede ir manejando, pero no lo hemos visto mucho, lo vemos mucho en pacientes más que nada que no tienen mucha actividad intelectual, diría yo. Trastorno en el ánimo sigue siendo frecuente la depresión y la ansiedad, eso sí. Hay pacientes que no aceptan su diagnóstico. Hay pacientes, yo tengo pacientes que tienen VIH hasta ahorita, están en el por qué yo, eh, y no aceptan nada con respecto a las pastillas. Hay factores de riesgo, el estigma, las comorbilidades, la carga del tratamiento, y pues podría haber menor adherencia y mayor riesgo de mortalidad si es que esto ocurre. Ya no hay mucha psicosis y alteraciones conductuales, es algo bueno, es algo bastante. Sin embargo, podrían aparecer porque sigue habiendo neuroinflamación, podría haber algún problema con la medicación, más que nada. Trastorno del sueño sí puede haber por la medicación misma, por la depresión, del diagnóstico. Por eso existe un manejo multidisciplinario con los psicólogos y psiquiatras que manejan VIH. Hay neurotoxicidad inducida por el tratamiento antirretroviral, que ya lo hemos visto, y los síntomas afectan pues a veces la adherencia al tratamiento antirretroviral. Pues es importantísimo el manejo multidisciplinario. Si alguien se descubre pues que tiene un problema psiquiátrico, se va manejando esto para ver la adherencia al tratamiento, cosa que no se ve mucho. Entonces, antes del Targa había mucha demencia asociada al VIH que bajó bastante, ha disminuido los trastornos cognitivos, ha pasado de algo muy alto a algo muy leve. El trastorno del ánimo sigue, pero ha bajado también. Yo diría que es mucho más, más leve que antes. Sin embargo, podría influir en la adherencia, sobre todo en personas que no tienen mucho apoyo, tanto familiar como amical. Pues es importante tener una buena base de amistades para poder estar pues siempre eh, en muchas actividades. La psicosis es menos frecuente, quizás asociada a los fármacos ahora. Trastornos de sueño siguen persistiendo, pero ahora quizás por los fármacos, ya no mucho por la misma enfermedad. Las infecciones oportunistas, gracias a Dios, ha bajado un montón. Solamente la tenemos en personas que no saben que tienen infección por VIH y descubrimos que tienen porque llegan al hospital en ese estado. Y el pronóstico ahora, pues, es la mejor sobrevida y ahora todo es manejable. Ahora nadie se muere de VIH. Y alguien que tiene VIH en tratamiento antirretroviral puede tener incluso sexo sin protección y no transmite VIH. A ese nivel se ha llegado al momento. Y finalmente, la TB y la depresión es el trastorno mental más frecuente en todas partes del mundo. Es un problema de salud pública. Y la gente que tiene TBC tiene 2 a 3 veces más prevalencia que en la población general. Obviamente, tener depresión va a estar en contra de lo que es la adherencia al tratamiento. Podría tener un desenlace malo en la parte clínica, en la calidad de vida, y aumenta el riesgo de abandono terapéutico y la mortalidad. Por eso es importantísimo cuando alguien está en tratamiento para tuberculosis poder detectar esto a tiempo para el manejo integral del paciente y mejorar pues de esta manera su adherencia y el tratamiento óptimo para nuestro paciente. La depresión es la comorbilidad psiquiátrica más frecuente en pacientes con tuberculosis. Se reporta que hasta la mitad de los pacientes con TB activa tienen síntomas depresivos clínicamente significativos, mucho más que la población general, y obviamente en la adherencia, desenlaces clínicos y calidad de vida. Quizás por eso también es que se utiliza el DOT, que el paciente vaya a la posta para poder dar el tratamiento, porque mucha gente podría llevarse la pastilla a la casa, entra en depresión, no toman la pastilla, la dejan ahí o la ponen debajo de la cama y eso aumenta la cantidad de pacientes MDR. En cambio, el verlo todos los días, que tomen la pastilla y poder también conversar con el paciente y ver pues, cómo va recuperándose también ayuda mucho en esta parte. Entonces, si alguien está con depresión, obviamente va a tener baja adherencia, hay mayor riesgo de abandono terapéutico y por lo tanto, fracaso, recaída, más mortalidad y deterioro en la calidad de vida.
La OMS ya dice, hay mucha gente con TB. En el 2023, 10,6 millones de personas. La depresión es la principal causa de discapacidad global a nivel mundial. Y la depresión en TB se asocia con 2 veces a 3 veces más riesgo de abandono, peor tasa de curación, más mortalidad, que aumentan el riesgo, la carga de enfermedad crónica, duran de 6 a 24 meses. Entonces también es otra. Y yo creo que también otro factor en nuestro país es que a veces tenemos el diagnóstico, ¿no? Encontramos un BK y lo mandamos a la posta y no, ese BK no sirve, porque ese BK lo sacaron en la clínica. No, ese BK no sirve porque solamente es una cruz. Tiene que tener 2 cruces. No, ese BK no sirve porque no me gusta. Entonces hay más y más y más y más. Tengo pacientes que dicen, biopsias, dice granulomas, células gigantes, calcio. Y no, eso no es TB, ¿no? Y el paciente dice TB por todas partes, pero no. Entonces, yo creo que esa parte también dilata un poco también el inicio del tratamiento, y el paciente se aburre, ¿no? Y uno también, pues, se pelea con medio Perú para que empiece el tratamiento, y eso también prolonga mucho este tipo de cosas. Eh, Factor que aumenta también, que también aumenta el riesgo, el efecto adverso de los fármacos que podría tener el paciente. El que haga un rama anti-TB es terrible porque tenemos que quitarle todo, volver a empezar. El estigma por tener tuberculosis, aunque ha bajado un poco, pero si ustedes se dan cuenta, yo tengo tuberculosis pleural, no tuve pleura. Y cuando alguien dice tengo pleura, no es tuberculosis pleural, es pleura. ¿Usted tiene tuberculosis? No, pero sí tuve pleura, que es diferente, que al final es lo mismo, ¿no? Pero la gente dice diferente porque es diferente. Eh, Obviamente lo van a sacar del trabajo, lo van a aislar al paciente porque es un foco, pues, de infección para todo el mundo. Y alguien que tiene tuberculosis puede tener VIH, alguien que tiene VIH puede tener tuberculosis. La tuberculosis se asocia con malnutrición, se asocia con consumo de sustancias, así que está frito pescadito por todas partes. ¿Qué va a pasar acá? Tenemos pues un paciente con inflamación crónica, con citoquinas proinflamatorias, con efectos adversos de los fármacos, estigma por un lado, aislamiento social por otro lado, el pobre tiene miedo a contagiar a su familia, lo hospitalizan mucho tiempo, hay pacientes que están hospitalizados porque están con fiebre, porque tienen perforación intestinal, y acuérdense que alguien que tiene perforación intestinal por TB no lo operan porque si lo abren eso está hecho una mantequilla y no van a hacer nada con el pobre, hay que esperar que eso se cierre y rezar todos los días para que eso cierre y no pase nada, está asociado con VIH, con alcoholismo, y luego viene el impacto en el tratamiento. Si entra en depresión, que es lo más frecuente, reduce la adherencia. Si es MDR, comienza a abandonar. Yo me acuerdo que los pacientes en muchas zonas pobres, lo que hacían eran a los de MDR, creo, o XR, o a los dos, le daban una canasta de víveres. Entonces, como ya iba a completar su tratamiento, abandonaban para que volvieran a entrar el mes siguiente y volvieran a darle su canasta nuevamente. Entonces, eso lo que ocasionaba era que ya el MDR se convirtiera pues en XDR y de esa manera siguieran y siguieran perpetuando y obviamente contagiando a todo su alrededor. Y obviamente esto es más costo tanto para la parte sanitaria como la parte social. Entonces, la depresión, menos adherencia. Menos adherencia, fracaso terapéutico. Fracaso terapéutico, más resistencia. Más resistencia, más mortalidad. Entonces, el descubrir de entrada a un paciente con, en este caso, tuberculosis, el manejo multidisciplinario es básico porque todo se va a asociar para evitar que fracase su tratamiento. Entonces hay que hacer al paciente un tamizaje adecuado, una identificación temprana permite intervención oportuna. El manejo farmacológico lo van a hacer los colegas psiquiatras, que se encargan ellos. Hay que tener mucho cuidado con la rifampicina por los niveles de antidepresivos. En el caso, por ejemplo, también del efavirenz, también con la rifampicina también se chocan. Yo me acuerdo una vez un paciente con anti-TB, no le habían subido la dosis de rifampicina, no, de isoniazida,
Y yo digo, este paciente está con isonacida y convulsiona, y comenzó a convulsionar delante de mis alumnos. Se da psicoterapia, consejería, apoyo social. Hay programas de salud mental que lo podemos aconsejar para que siga. Incorporamos salud mental en los programas nacionales de TV. Capacitación del personal de salud para detección de depresión es importante porque justamente el personal de salud que está en la posta con los pacientes son los que tienen contacto a diario y son los que tienen que tener ese, esa chispa para poder captar que el paciente puede tener algo, ¿no? Reducción del estigma y el apoyo comunitario es fundamental. Concluimos que la depresión es frecuente en TB y afecta negativamente los resultados, por lo tanto hay que descubrirlo tempranamente. La detección temprana y manejo integral mejora la adherencia y la supervivencia. El enfoque multidisciplinario, interdisciplinario, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y todos los que estén trabajando con nosotros, es fundamental su labor para que ese engranaje permita que el paciente salga adelante. Y eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias en el tiempo brindado. Quedo pendiente a las preguntas que deseen hacer. Muchísimas gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la exposición justo en el tiempo. Este, Exacto, Rosalita. justo lo que queríamos, bueno, ahorita creo que no hay ninguna pregunta, sin embargo, quería yo hacer una pregunta. Por ejemplo, en el hospital, usualmente lo que se hace es ver precisamente lo que se llama la desfocalización, ¿no? Ujú. Entonces, usualmente lo hacen más para el tema de corticoides, ¿no? Que más para, no, también en temas de tuberculosis. En su experiencia, ¿qué es lo que ha visto en estos pacientes, en los que han estado, o sea, en la casuística que ha visto más? En los pacientes con TB, Ujú. yo en los pacientes con TB lo que he visto más son las neuropatías periféricas, eso sí he visto un montón. Mm. Eh, He visto pacientes que sí, entran con más que depresión, sí una depresión leve, ¿no? Una distimia, básicamente, ¿no? Por el estado en que están, porque no pueden trabajar, porque están aislados, no tienen mucho soporte, y eso sí es fundamental, pues requieren el apoyo en ese aspecto. No he visto mucho paciente muy complicado. Lo que sí he visto más bien pacientes con VIH y anti-TB, que sí he mandado a los colegas psiquiatras, sobre todo ese que mencioné yo en la presentación, que me regaló, que me iba a regalar un carro y que era dueño, trabajador del banco de crédito, que se volvió así, ay, le Ujú, dio así, todo le dio. Sí, él está con varias drogas y a ese lo mandamos con el psiquiatra. Y después ya ujú, con el tratamiento bajó bastante. ujú, Sí, el uso de muchas drogas es importante conocer las interacciones que pueden haber. Y lo que yo sí le diría a todos los colegas es, si vemos algo, mandar al especialista. No ujú, somos todistas, ¿no? O sea, lo que sí tenemos que hacer es saber reconocer algo y ujú, mandar a quien pueda solucionar ese problema. Porque hay mucha gente, muchos colegas que quieren resolverlo y no somos especialistas y quizás, por más que tengan muy buena voluntad, no vamos a poder hacerlo. Entonces, mejor con el especialista para que lo haga bien. Yo se lo mando, ya me lo manda reencauchado. claro, 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 exacto. Muy bien, doctor. A ver, voy a ver, seguro ahorita me mandan si es que hay alguna otra pregunta. Ujú. Y con el tratamiento antirretroviral hemos cambiado bastante muchas cosas. Eso sí, cambió mucho, 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 mucho. Sobre todo lo que menciona que antes había demencia asociada a VIH, ¿no? Y que ahora... Bastante, bastante. ¿No? Lo que pasa es que como no había tratamiento antirretroviral, tú veías a las personas llegar al hospital. Por ejemplo, era clásico que tuvieras pacientes que vienen en silla de ruedas en pleno verano con 200 chompas. Ujú, Unos más negritos que otros. Los más oscuritos, así tipo hindú, tú decías, tiene VIH. El que no ujú, está tan negrito, tiene TB. Pero tú los veías y sí, pues estaban medio bradisíquicos, bradilálicos, estaban medio perdidos en el espacio
y siempre llegaban, pero no llegaban mucho por eso, llegaban porque se complicaban por algo, porque la familia lo tenía en la casa, aisladito, y no iban al hospital, porque realmente pues no había mucho que hacer por ellos. Y eso pues ahora cambió totalmente, ¿no? El retroviral ha cambiado la vida de la gente que vive con VIH, afortunadamente. Ujú. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Ujú. Bueno, creo que no hay ahora alguna pregunta más. ¿Cierto? Claro, perfecto. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, por su exposición. Este, y buenas noches. Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias. Buenas noches con todos.